al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Trece y 20 minutos de la tarde, abrimos nuestro espacio de inversión inmobiliaria para hablar, como todas las semanas, con José María Gómez Acebo, el exdirector de Relaciones Institucionales de Urbanitae. José María, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Buenas tardes, sí. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien. Bueno, hoy tenemos proyecto en la mesa. Hoy tenemos un proyecto de deuda en la zona de Benavís, en Málaga. Sí, eso se llama GIL 14. Exacto. GILS 14. ¿Y cómo es este proyecto? Pues es un promotor con el que hemos hecho ya 3 proyectos antes, se llama Cogitari, de origen danés, conoce muy bien la zona, he construido y entregado 2 promociones en el mismo área, y la verdad es que para construir una villa de lujo de 2.500 metros cuadrados, una villa grande, que en este caso más incorpora una zona deportiva anexa a la parcela, donde piensa incluir desde una zona de crossfit hasta una pista de tenis, hasta una pista de baloncesto, o sea, toda una serie de instalaciones que van a complementarlo y va a hacer un producto muy diferencial. Y ahí nosotros lo que hacemos es hacer un préstamo para parte de construcción. La obra ya está empezada, está con licencia, por supuesto, y ya tiene ejecutado en torno al 10% de la obra. Y lo que le vamos a ir es financiando la construcción a través de préstamos por tramos. En este primer tramo, aunque la duración de la obra pensamos que será 12, 15, 16 meses, y en 2-3 meses más podría venderle, le hemos dado una extensión más larga, por si acaso hasta 27 meses, para que tenga tiempo de vender sin prisas, con un interés anual del 10%. Proyecto, ¿en cuánto dinero? Estábamos hablando de cuánto dinero. 2 millones, en torno a 2.600.000 o 2.500.000 euros más o menos. Ajá, y empieza a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde este primer tramo es el que se abre a las 4 de la tarde. Sin límite de inversión. Sin límite de inversión. Hay otro pendiente, el que hemos hablado en otras ocasiones, que es Higuerón. Está tardando en financiarse más de lo habitual. ¿Por qué, José María? Bueno, ha coincidido que hemos llegado a 2 proyectos grandes y además de duraciones más largas de lo que la base inversora suele preferir. Nosotros en este caso nos vamos a una operación que se va a unos 4 años de plazo. El anterior, que también en Portugal, también era 4 años de plazo. Y cuando la gente está más acostumbrada a invertir a un plazo de 2-3 años, le cuesta. En todo caso, en esta operación es muy relevante que tenemos firmado con el promotor un 12% de retorno preferente, de TIR preferente. De TIR, es decir, que hasta que los inversores no hagan un 12% de TIR, el promotor no recibe un euro y pone bastante dinero de capital en la operación, con lo cual él mismo nos está asegurando el éxito de la operación, diciéndonos, oye, no os preocupéis, que todo el dinero, toda la caja libre después de entrar a la vivienda es para vosotros hasta que sea un 12% de TIR. Y luego además, si se vende como nosotros creemos que se puede vender, que se va a vender muy bien, porque hay una demanda muy alta de compradores, sobre todo del norte de Europa, nos podemos ir a duplicar la inversión en 4 años. O sea que es una operación súper atractiva, que el gran hándicap efectivamente es el que necesite el dinero antes de los 4 años debería pensárselo. Pero si si estás pensando en un ahorro a largo plazo, la operación es magnífica. El plazo también limita las operaciones. Si son a largo plazo, ¿las está limitando? ¿Lo estáis viendo así? Sí, yo creo que hay una parte que es que la gente se planifica más a corto plazo y tiene sus necesidades financieras más a corto plazo. La gente que ahorra más a largo plazo, su duda, su incertidumbre es, oye, ¿y qué pasa si el mundo cambia en 4 años y estoy enganchado aquí? Y aquí yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que cuando tú financias una operación de este tipo, en el momento en que entra el banco, porque tú has conseguido suficientes preventas, tienes la obra ya financiada que va a acabar y ya tienes más o menos la mitad vendido, y eso se va a producir entre los 1 o 2 años iniciales, el resto es que es cuesta abajo. O sea, no te va a pasar que lo que has vendido sobre el plano puedas venderlo ya con la obra construida, la obra va a estar acabada y la financiación se cubre simplemente con las preventas ya firmadas, con lo cual ese teórico riesgo de 4 años en realidad en los 2 primeros años está muy muy despejado, y por eso nos permite pensar que lo que pueda pasar a largo plazo va a tener un impacto muy limitado. Está protegido. Está bastante protegido, sí. ¿Este es el proyecto más largo o habéis tenido alguno que también de 3-4 años? No, hombre, los proyectos de rentas que algunos hemos hecho, la idea es ir recibiendo rentas periódicas y liquidar a los 5 años, en ese sentido son más largos, pero estos proyectos de plusvalía, donde el rendimiento se produce todo al final de la operación,
este es probablemente, junto con el anterior, que insisto, se han concentrado los dos en la misma fecha y eso ha tenido un impacto importante. Que fue el de Lisboa, el de Oporto, estamos hablando de 4 años con periodo máximo de duración. De las oficinas era, ¿no? Un proyecto de oficinas, eso de que hemos hablado en otras ocasiones. El último proyecto que habéis devuelto, José María, ¿cuál ha sido? El último proyecto que hemos devuelto ha sido, a ver, que recuérdalo porque estamos devolviendo. O de los últimos. No, acabamos de devolver una operación que teníamos en Barcelona con que fue un proyecto complicado porque pilló todo el tema de COVID y aún así lo hemos sacado con un buen rendimiento. Sí, hemos tenido el proyecto ha sido el de Vedat Homes, que es un proyecto en Valencia, en una zona, además, en la zona que también fue inundada por la riada. Eso retrasó la entrega un mes, nada más. O sea, el proyecto se ha tenido un mes de retraso respecto al plazo previsto, pero también hay que entender las circunstancias que lo llevaron a cabo. No quedó inundado por la riada, pero sí toda la zona, con lo cual el acceso de maquinaria y personal se complicó esas fechas y hemos empatado, o sea, hemos sacado la misma rentabilidad de la que habíamos previsto. Empatado quiere decir que hemos sacado un 36% de retorno total. Es decir, muy bien, un 14 de TIR, que era lo que estaba previsto inicialmente. Vamos a hablar temas también de actualidad, como siempre nos gusta hacer en este espacio. Hablamos sobre la oferta y la demanda, sobre el problema del acceso de los jóvenes a la vivienda, pero hay otro problema que pasa siempre por alto y se ha puesto sobre la mesa en las últimas semanas. Ha sido la tributación y sobre todo esa fiscalidad de la vivienda en nuestro país, que es una de las más gravosas de la Unión Europea. Tenía aquí un dato que llamaba la atención la pasada semana, que lo publicaba el Instituto de Estudios Económicos, que hablaba de cómo la recaudación tributaria que está vinculada a la vivienda está generando 52.000 millones de euros en ingresos tributarios al año, lo que representa un 3,5% del PIB de nuestro país. ¿Por qué es tan alta esta fiscalidad? ¿Nos está lastrando la fiscalidad? Porque los impuestos que la Administración, sobre todo la Administración Central, a nivel de IVA, de ITP, pero también todo lo que es impuestos de sociedades, y sobre todo la ausencia de desgravaciones a la compra de la vivienda, provocan. Yo no es que crea que haya que bajar impuestos para bajar precios, hacerla más accesible, porque eso probablemente no produzca una rebaja de precios, sino un incremento de márgenes en la medida en que hay poca oferta. Pero una de las razones de las que no haya más oferta es que los precios finales de las viviendas son altos porque la fiscalidad es muy alta. Es decir, tenemos que conseguir que sobre todo la fiscalidad de la primera compra, la primera vivienda, la que uno invierte sus ahorros de toda una vida para ver su primera vivienda, no sea la misma, por ejemplo, que la que tiene un extranjero cuando compra su primera vivienda en Costa del Sol. Entonces es que no tiene sentido que todo ese esfuerzo que puede llegar a representar hasta un año de los ingresos netos de una familia, se dediquen simplemente a pagar impuestos de la residencia que te vas a comprar, de la vivienda que te vas a comprar. No tiene ningún sentido. Eso hay que rebajarlo, hay que pensar, hay que discriminar, y la fiscalidad de la primera compra de vivienda tiene que ser. Y por supuesto, para que esa reducción de la fiscalidad no signifique un incremento de precios, porque la demanda está desatada, tienes que poner mucho más producto en el mercado. Es decir, no solo bajar impuestos, sino más bajar impuestos y subir la oferta de vivienda para que haya más producto y se compense una cosa con la otra. Hay un dato también curioso, es una noticia, en este caso hablábamos positiva, es esa brecha del alquiler que se ha reducido en Madrid y también en Barcelona. ¿Cómo es posible que esté ocurriendo esto? Cuando estamos hablando de ese precio del alquiler, que cada día suma y sigue, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mercado? En el mercado está ocurriendo que hay producto, los alquileres han subido mucho pero tiene todo que ver con la ausencia de oferta, y en las zonas donde la regulación ha sido más intensa o más restrictiva, como es el caso de Cataluña, lo que está pasando es que hay mucho inversor que tenía una vivienda como un producto en rentabilidad, que le sacaba su 3-4% de retorno a la operación y estaba tan cómodo, que ante este escenario lo que está haciendo es poner en venta su vivienda. Eso explica también que el número de transacciones había alcanzado un récord, de 100 y pico mil viviendas. Mucho inversor está vendiendo la vivienda porque ya no le interesa como producto de inversión. Pero por otro lado lo que está haciendo es reducir la oferta de alquiler. O sea, hay mucho comprador que la compra para vivir, pero no hay oferta. Y si baja la oferta de alquiler, lógicamente los precios van a subir. Entonces ahí tenemos un problema real en las zonas más tensionadas para eso. Vamos a hablar de otro asunto. De un local, en este caso, de un proyecto vuestro. Sí. Se trata de un local alquilado a la marca Chanel, sí, que ha tenido muy buen resultado para vuestros inversores. ¿En qué consiste este proyecto?
tan atractivo. En ese proyecto es un local, es la flagship, la tienda de referencia de Grupo Chanel, esa tienda de lujo en el pleno barrio de Salamanca, en la calle José Ortega y Gasset. Ellos querían ampliar la tienda y entonces lo que hicimos fue comprar el local donde iba a ampliar y esperar el momento de ejecución de las obras. Lo que pasa es que ya un inversor interesado, nosotros nos lo ha comprado. Nosotros en Urbanitae intentamos siempre entrar en la parte de valor añadido. Y luego, cuando ya el producto está estabilizado, está en carga, cobra sus rentas de alquiler, que sea un inversor más patrimonial que se quede con él. Y nosotros llevarnos el margen. De hecho, esta operación nos ha permitido tener un margen TIR del 14% y ha sido relativamente rápido. Que en el fondo estamos muy protegidos, porque comprar un local en el pleno barrio Salamanca tenía poco riesgo con ese contrato de alquiler en firme que ya nos pagaba Chanel, que es una multinacional de primer nivel. ¿Ese contrato de alquiler cambia? Ese contrato de alquiler se revisa con el IPC, pero ya está ahí estabilizado. O sea, el comprador compra ese contrato también de alquiler. Entonces le permite saber que esas rentas por las que compra el alquiler están garantizadas, que va a sacarle un rendimiento recurrente todos los meses gracias a ese contrato. Bueno, decimos, para invertir, que es lo importante, ¿no? Las inversiones de Urbanitae, esta tarde a partir de las 4 de la tarde, ese proyecto en... Ese proyecto una deuda que como un plazo máximo sea unos 27 meses, aunque tenemos lo que se llama un make whole, un número mínimo de meses de intereses que nos tiene que pagar, que son 18 meses. Y luego, por supuesto, el que sigue abierto de Liguerón, que es un proyecto a un plazo un poco más largo, pero con una rentabilidad muy atractiva y muy protegida. ¿Algún proyecto veremos antes de que finalice mayo? Sí, tenemos un proyecto en Barcelona que está viniendo, tenemos un proyecto en París que lo estamos viendo que también tiene buena pinta. Estamos viendo muchas cosas. ¿En París? ¿Cómo está en París el sector ahora mismo? En residencial es más difícil, pero estamos viendo cosas en oficinas y en logístico que están funcionando. Pendientes para invertir, darse de alta. En la plataforma de Urbanitae, como siempre decimos, se necesita un DNI prácticamente, ¿no? Solo. Si es persona física, simplemente con un DNI, un pequeño cuestionario, pero la copia del DNI es suficiente. Sí. Y luego, sabes, si quieren invertir, que tienen toda la información siempre allí, en la página de Urbanitae, sobre todos los proyectos, todo. Y planos, memoria económica, perfil del promotor, incluso un webinar que hacemos, una entrevista con el promotor, donde todos los inversores han podido preguntarle lo que necesitaban del proyecto y han sido respondidas. Es decir, toda la información que necesite para que invierta con conocimiento de causa y con la seguridad de que la operación está muy trabajada, muy analizada y muy protegida. Pues ahí está toda la información. Fíjate, estábamos hablando todo y me recordaba que aquel anuncio, recordarás, de Catalana. Pues aquí lo van a encontrar todo. Gracias, José María. Un placer. Una semana más, un placer, como siempre. Hasta la semana.